Buenos Aires, supongo que debe tener estudiado las causas y consecuencias de esta salada. Raúl, Buen día, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, Bienvenido. un gusto saludarlos. Igualmente. Diego, volvemos a vos en cualquier momento, ¿eh? Sí, te escucho, Raúl. ¿Qué tema, no? Realmente, para nosotros no es nuevo, indudablemente. Hace muchos años que venimos... La salada es digamos, un elemento más de la venta ilegal que hay en la Argentina. Realmente, si hablamos de los manteros, hablamos de puestos en la vía pública, en los espacios públicos, hablamos de los showrooms. Hoy hasta lo que se vende por internet muchas veces está evadiendo y fuera de los circuitos normales. Así que la salada es lo que desde el año 2000, 2001, 2002, que estuvimos con la crisis más seria en la Argentina, sí, es cuando la salada toma el impulso en función de aprovechar la pobreza. Es decir, la salada es el lucrar con la pobreza de la gente que necesita trabajar y no puede trabajar, y de los que van a comprar porque no pueden comprar más caro y quieren comprar más barato. ¿Tuvo el momento de explosión entonces en 2001? No, empieza a partir de la crisis del 2001, es donde después creció, sí, y sigue creciendo. Por supuesto, esto está explotado por quienes se han hecho millonarios, como el señor que ahora está detenido. Este es un procedimiento de tipo penal, no comercial, como ha habido en otras oportunidades. En la época de Montoya, como director del ARBA, fue 2 o 3 veces inspeccionando y encontrando realmente irregularidades totales ahí adentro. Sí. Así que Bueno, Raúl, digamos, la pobreza es una explicación de esto, ¿no? La evasión supongo que debe ser otra. Pero digo, ¿cómo combinan todo esto? Porque por un lado está el derecho de ustedes, que son comerciantes, establecidos correctamente, pagando sus impuestos, y por el otro lado esto. Digo, ¿quién está en el medio de eso? ¿El Estado? El Estado, sin duda, el Estado. Mire, nosotros en el año 2012, yo le voy a dejar este librito. Sí. Esta es una ley. Sí, una ley que propusieron. No. Está vigente. Es ley, vigente. ¿Cuál es esa? A ver, ¿cuál es la ley? Esta es la ley 14.369. ¿De qué trata? De la saladita. Para combatir la ilegalidad. De la salada. Y dice, mire, yo le voy a leer 2 artículos de esta ley. Sí. Uno, que dice que aquellos establecimientos, ferias de multipuntos, que están habilitadas a la sanción de esta ley, tienen entre un año en realidad para normalizarse. Sí. No se cumplió. ¿Eso año 2012 dijo? 2012. ¿Normalizarse qué es? Normalizarse es ponerse de acuerdo en lo que establece la ley. La salada es una feria, es un formato muy difícil de controlar. Muy difícil. Como formato en sí mismo. Sí, imposible de controlar. En consecuencia, hay que esos formatos llevarlos a una normalidad para que pueda tener ciertas características similares a un comercio que funciona en las calles comerciales y pueda ser controlado, básicamente controlado en si paga los impuestos, si tiene al personal en condiciones, si cumple con todas las normas bromatológicas. Ahora, Raúl, le hago una pregunta, porque en los últimos años había un proceso importante para desalojar, por ejemplo, a los manteros. Vimos Avellaneda, sí, vimos Caballito, vimos Once. Sí. ¿Por qué se avanzó ahí y por qué no en, por ejemplo, la salada? Bueno, es decir, no, pero a ver, los manteros, este es un tema importante lo que dice Raúl. A los manteros los desalojaron y lo ponen en un lugar como la salada. Claro. Lo ponen en un galpón, lo registran, los convierten en monotributistas sociales y listo. Pero ahora, no está funcionando tampoco. ¿Cómo? No está funcionando tampoco, los vimos el funciona. otro día. Bueno, no funciona porque obviamente no tiene el mismo nivel de venta, la calle es diferente. Por eso acá había 15.000 comerciantes por fuera de la salada. Pero por eso mi pregunta, ¿por qué crear otra pequeña salada si es que en realidad la salada porque es la única va de las manera manos? Que tiene la gente de comprar. No, está bien. Esa es la práctica, pero yo le pregunto a Raúl, desde la ley, ¿por qué se va creando un mecanismo similar a la salada? Usted dice algo que es cierto, relativamente en un país en crisis, porque es un país que estuvimos en crisis y estamos en crisis. Hoy la gente no le alcanza la plata, no tiene, ha pedido poder adquisitivo y el comerciante vende menos, se le viene abajo la venta, no le cierran los números y entonces ¿qué termina haciendo? En vez de pasar a los ilegales a la legalidad, los que están en la legalidad vienen a comprar a la salada
y ellos se convierten en ilegales, porque no pueden competir. Esta es una responsabilidad del Estado. El Estado no toma con seriedad el comercio. Piensa que lo importante es la industria, el campo y demás, y el comercio es el que más puestos de trabajo crea, el que más puestos de trabajo da. Y sin embargo no se lo atiende y no se lo ordena como tiene que ordenarse. ¿Qué pasa, Raúl? Por un lado hay desidia, por otro lado puede haber corrupción, pero creo que el centro de todo es la ignorancia. No saben lo que pasa. Yo no sé si las autoridades conocen esta ley, mire, le digo eso. No la deben conocer, pero digo, el problema es el siguiente. Estos fenómenos crecen a la sombra, digamos, de un fenómeno que cuenta con la ignorancia de los funcionarios. Es un tema periodístico. Cuando empieza a crecer de manera exponencial, ahí se dan cuenta que existe. Ahí va Montoya. Pero Montoya fue, que la verdad que fue el único tipo que se animó a entrar ahí con eso. Lo que digo es, Montoya fue 10 años después. Cuando ya esto había tomado una dimensión. Había explotado. Por eso digo, es un problema que tienen ignorancia. Lo que pasa es que usted fíjese que generalmente cuando se habla de estas cosas, claro, le toca la sensibilidad a un periodista, a la gente le toca la sensibilidad. Uno escucha a la gente que dice, me quedo sin trabajo, no puedo llevar el pan a mis hijos, no puedo... Y bueno, y uno dice, ¿cómo hacemos con esta gente? Entonces empezamos a justificar la existencia de la salada o de estos antros de evasión tremendos. Mire, en el año 2002 nosotros hicimos un estudio junto con gente especializada y nos dio que el Estado perdía 4.000 millones de pesos de recaudación que se evadían en la salada. En el año 2012. ¿Hace cuánto? 2012. Hoy... 20.000. 20.000, fácil. Hoy son 20.000. 20.000. Y el Estado, por otro lado, tiene que ir a endeudarse y pedir préstamo cuando no recauda en su país de acuerdo al movimiento comercial y productivo que existe. Ahora, Raúl, ¿usted a qué se dedica? Yo soy comerciante y soy contador público. ¿Comercio de qué? De materiales eléctricos. ¿De? Materiales eléctricos. Materiales eléctricos, perfecto. No le voy a preguntar el margen. De un producto que llega a 10 pesos, ¿sí? Que usted lo vende a, vamos a poner, 50. ¿Sí? 10 pesos que llega a dónde? Llega a su local. Sí. Usted lo paga a 10 pesos. Usted lo vende a 50. No, que lo voy a vender así. No, bueno, vamos a poner que usted lo... A ver, ¿cuánto es carga impositiva? No quiero meterme en su margen. ¿Cuánto de esto es...? Usted que los impuestos del consumo nada más están en el 25%. Sí. O sea, estamos hablando del IVA, ingreso bruto y seguridad e higiene. Esos son que van 25. sobre la venta, impuestos directos. Sí. Después tiene el impuesto a las ganancias, que es el 35% sobre la ganancia. Sí. Después tiene los impuestos a la seguridad social, que paga el trabajador y que paga el empresario, que son altísimos. Es decir... vamos al revés, sobre los 10 pesos, ¿cuánto es impuesto que usted tiene que agregarle antes de su ganancia? Y usted calcule que con estas cifras que le estoy dando, estamos en un 60%. O sea, usted ya le sale 16. Sí, pero ese cálculo, es decir, yo le digo que en algunos rubros puede haber hasta un 100%, considerando de 10, toda la carga a usted le impositiva. cuesta 20. Lo pagó 10 y le cuesta 20, ¿sí? Pero ya 100% es en indumentaria, en productos de alto valor, pero que no tienen tanta rotación. Pero en los que tienen rotación... Esta carga impositiva produce evasión. Sí, claro. Bueno, porque, a ver, es imposible trabajar. Es que muchas veces, ¿qué está pasando? Hoy están cerrando comercios. ¿Por qué cierran los comercios? Porque se le vinieron abajo las ventas y porque le aumentaron los servicios, luz, gas, y los impuestos. Los municipios han aumentado los impuestos de una manera espantosa. El 150% han aumentado. Ahora, Raúl, yo le pregunto, ya estamos en esta situación, ya sabemos las causas, nos habló de un punto sensible en el crecimiento que fue 2001, sabemos que la crisis todavía está vigente ahora. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ante una situación, la cantidad de gente que vive de la salada, que va a comprar y que revende? ¿Qué se hace? ¿Qué se puede hacer? Nosotros creemos que por eso está la ley, que el Estado lo que tiene que hacer es empezar a normalizarla, empezar a exigir que ese formato se vaya adaptando a lo que establece la ley. Si hay una ley, hay que cumplirla. Sí. En consecuencia, generar ámbitos de discusión. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos hasta... Yo he estado 2 o 3 veces con Castillo, así que verle la cara una vez más, si después sale en libertad, no me va a caerse los anillos.
pero vamos a discutir en serio, no burlándose de los demás y pensando que porque tiene millones en el bolsillo, que lo ha hecho de esa manera, puede hacer cualquier cosa. ¿Van inspectores a la Salada? Yo creo que van muy pocos los inspectores. ¿Irán? Porque Castillo hasta en televisión dijo, no, yo en verdad cuando compro no pido factura, y tampoco la doy. Digo, lo que pasa es que es un sistema muy diabólico, hay que entender cómo es. Si van a lo de Castillo, Castillo le cobra con impuestos, te da un ticket por el alquiler del puesto. Lo que pasa en el puesto es un tema de él. Es un sistema muy aceitado, no es tan sencillo de entender. Bueno, pero él está legalmente. Yo le voy a leer no me lea ahora artículo. porque no tenemos más tiempo. No, un segundo. Cortito. Los administradores propietarios, desarrolladores y los responsables de la locación de cada uno de los puestos que formen parte de los establecimientos definidos en la presente ley deberán actuar como agentes de retención y percepción que tendría que cumplirse, porque Castillo dice siempre que él paga sus impuestos, como por lo que lucra inmobiliariamente, porque es un gran negocio inmobiliario, pero no por lo que deben pagar por el movimiento tremendo que tiene la Salada. Con las leyes que hay en la Argentina, esto debiera ser Suiza. El problema es que no se cumple. Leyes sobran, el problema es que no se cumple. Nosotros somos las víctimas de esta situación. Todos somos víctimas de esta situación, desgraciadamente. Raúl, le agradezco mucho la gentileza, muy interesante. Hasta la próxima. Interesante el tema, obviamente hay que seguirlo porque esto no termina acá. Bueno, Mati, Boca campeón. Boca campeón. Oficialmente. Sí, estrenó el título, Chiche, en este caso. El Geneise que empató 2-2 con Olimpo. Primero se había adelantado en el marcador, pero después el conjunto bahiense, que sí juega por algo importante, trata de mantener la categoría, logró el empate y hasta estuvo a punto de lograr dar vuelta el encuentro. Vamos a compartir las imágenes y mientras tanto vamos a hablar de otra situación que se dio. ¿Qué? ¿Recuerdan antes del Superclásico que Boca empató 0-0 con Estudiantes y se generó una polémica porque no hubo control antidoping? Sí. Bueno, en La Plata el médico se perdió, fue una cuestión bastante llamativa. Pasa normalmente. Ayer, en las primeras horas posteriores al partido, se hablaba de que no hubo otra vez control antidoping en el encuentro de Boca. Lo que no es cierto, lo que pasó es que se descompensó el médico encargado, que es Jorge Argento, había viajado con los árbitros del partido, y antes de ir a la cancha, como se sentía muy mal, estaba engripado, luego se descompensó, lo llevaron hasta un hospital, allí le dieron suero y una vez que se sintió mejor, él dijo, me subo a un taxi, voy hasta la cancha y hago el control porque sabía de las suspicacias que se podían generar si otra vez en un encuentro no pasó Boca, entonces. Finalmente hubo control antidoping, porque en las primeras horas se decía no hubo control por segunda vez en el campeonato en un partido de Boca. Finalmente sí se hizo esa prueba en la cancha, como estábamos observando. Boca festejaba con los goles de Centurión, el tanto de Benedetto, que tuvo que tomar pastillas para dormir, contó después del encuentro, producto de la emoción que le generó ganar el título con Boca. Es hincha del Geneise, el goleador del campeonato, con este tanto llegó a 19 y no podía conciliar el sueño, una pastilla que está permitida, claro. Quedó re manija, digamos. Exactamente. Más allá de que se pusieron las sábanas encima para simbolizar el fantasmita del descenso, él ni siquiera podía dormirse en las horas previas al partido, que como comentábamos, iba a terminar en empate por el gol en contra de Lisandro Magallán y por esta definición de Cabral. Al que le dio positivo es el jugador de River. Sí, más tarde vamos a hablar de River. Y esa es una situación que preocupa y mucho a Marcelo Gallardo, al técnico de River, porque el caso de Lucas Martínez Cuarta dio positivo en un encuentro en el que River empató con Emelec. Había tomado diurético. Claro, según